Dios le bendiga, hermano y amigo que se encuentran por aquí nuevamente. Este es el siervo de Dios, Peter Medina Vélez. Si oyen por aquí atrás ruido, es que están tumbándole los palos a la vecina de atrás y están usando las máquinas. Me disculpan por ello. Hoy va a ser un poco diferente. Voy a querer llevar un mensaje sobre una carta que le escribí a un amigo. Y así mismo fue el título, una carta que le escribí a un amigo. Ya que este amigo me preguntó y preguntó a mi esposa primeramente, no nos preguntó, sino nos envió unos videos. Y entiendo yo que son preguntas que él tendrá y no lo quiere decir así. Pero que nos envió unos videos diciéndonos a nosotros, porque se refirió hacia esta persona también, a mí, como que cojamos o entendamos qué es lo que él piensa será o lo que esa persona en esos videos quiere llevar, para que nos eduquemos. Fue la palabra correcta, para que nos eduquemos. Yo dije, pues mira, sería bueno, a mí me gusta educarme y me gusta oír también sí, que están pensando sobre la palabra de Dios. Entonces así fue. Me puse a oír la noche mismo en el trabajo, me puse a oír los videos, pero, siempre hay un pero. Deja que pase. Lo que oí fue una conversación de un sacerdote católico llamado Luis Toro. Un sacerdote llamado Luis Toro con un pastor. Y el modelo de este sacerdote es de llevar controversia, puedo decir como que tipo de controversia, entre los cristianos que le servimos a Dios y los católicos. No digo que los católicos no sirvan a Dios, pero vamos a poner los católicos contra los evangélicos. Vamos a ponerlo así. ¿Qué pasó? Que yo me pongo a oír el mensaje, el video que nos envió. Claramente ya está viciado en lo que él quiere llevar por él mismo, este sacerdote. Y le hacía preguntas a este pastor que se encontraba ahí. Era como un tipo de conferencia afuera que ellos iban y hablaban así, y a que quería hablarle los dejaba que hablara, y de esta forma él llevaba la conversación con este pastor y hablaba. Disculpa si esto está molestando el ruido, yo espero que no. Empezó a hablar de María, de por qué ellos dicen que nosotros hablamos, los evangélicos, aquellos que llevan la palabra, le decimos a ellos que ellos están viendo a María como a Dios. Entonces él le decía a aquel pastor, le decía, dime dónde dice eso en la Biblia, o dime dónde dice eso en el catecismo, que nosotros no podemos idolatrar a la María, o que nosotros no podemos, que nosotros tampoco la vemos como Dios. Dime dónde nosotros decimos que nosotros vemos a María como Dios. Y le preguntaba a la gente que se encontraba allí, que eran todos católicos, y le decía, ¿verdad que nosotros no decimos en el catolicismo que María es el Dios? Y ellos decían, no. Y el pastor, pues, cuando él trataba de hablar, él le decía en sus propias palabras, quería decir en sus propias palabras, no lo podrá decir ahí, no lo pondrán en escrito, como que ella es María, como que ella es Dios, le están pidiendo como a Dios, pero están inclinándose como que si fuera Dios. Ese es el punto de todo, de esta, por lo menos de este video.
que ellos decían que los evangélicos le decimos a ellos que nosotros le decimos que María para ellos es Dios, y ellos dicen que no, y es correcto, y ellos tienen razón, no debe ser, y no debe ser. Pero cuando uno, tú o yo, sacerdote, católico, se inclinan, ahí está haciéndolo como pareciéndose que es Dios. Y Dios es abominación a Dios todo aquel, porque Él es celoso, todo aquel que se inclina a hombre, a mujer o a cualquier otra cosa. Y quiero empezar a llevar la carta que yo le envié, para estar más claro. Le dije su nombre, pero aquí voy a poner: amigo, Dios te bendiga. Me alegro que tenga interés en saber la palabra de Dios. Pero esa es la pregunta: ¿qué es la verdad? Le puse abajo: podrás entender con este escrito que le escribí la diferencia de las dos partes del sacerdote y el pastor. Pude ver los videos que me enviaste. Pude oír a un hombre sacerdote hablando de la palabra de Dios. Y pude ver a otro hombre pastor también hablando de la palabra de Dios. Los dos estaban hablando de la palabra de Dios. No era que estaban hablando de la palabra de Dios, estaban hablando de la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Si los dos están hablando de la palabra. Y eso era como, no le puse punto interrogante, pero eso es lo que quiere decir. Es como, ¿quién será? Porque los dos están hablando de la palabra de Dios. El sacerdote explica, entonces aquí yo doy la explicación. El sacerdote explica de lo que lee, de la forma de que está plasmada literalmente la literatura. Él está leyendo como cualquier otra, como usted lee. Usted lee y así lo escoge. Es lo que quiere decir. El pastor explica literalmente, pero también hay algo más. Simbólicamente espiritual. Ok. Ya ahí hay una diferencia entre las dos formas. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que el sacerdote, cuando lee la palabra, y lo explico un poquito más abajo, dice, déjame leerlo antes. En la palabra no se puede leer como cualquier libro de historia, que es de la forma que este sacerdote lo lee. Como que si fuera solamente un libro, que así como está, así mismo es. Así lo tiene que ver literalmente. Dice, le dije, en la palabra de Dios no se puede leer como cualquier libro de historia, siendo esta, sí, un libro que tiene muchas historias, pero su esencia es diferente a la que cualquier otro libro que usted lee. Por lo menos la palabra de Dios no se queda vacía, y ese es el problema, que la están leyendo y se han mantenido vacíos. Están llevando una palabra vacía. Podrás leerla, podrás llevarla, podrás decirla, pero si no tiene la esencia del Espíritu de Dios, está vacía. Mira qué cosa. Porque Él le da el punto de la vacía. Lo entrega así como, eso es lo que hay. Pero dice, escribí. Pero su esencia es vida espiritual, no solamente literal. No es literal solamente la palabra. Sí, la palabra de Dios tiene mucho, toda la palabra es literal, es verdadera, es así. Pero tiene el punto de lo espiritual, porque la palabra misma nos dice que la palabra de Dios es espiritual. Y eso es lo que no entiende este sacerdote, aquel católico que lee la palabra, no lo entiende así. Pero sigo leyendo lo que le escribí a mi amigo. ¿Qué te quiero decir con esto? Lee este texto, le puse un texto, y llega a tu propia conclusión. Si este texto era literal
o espiritual. Porque él decía que cuando se tomaba la Santa Cena, ellos la tomaban, mira el error grande, craso, que llevan aquel sacerdote católico a los feligreses, que cuando están tomando la Santa Cena, que ellos le tienen otro nombre también, se me olvidó, que van y toman el pan que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, cuando beben el jugo Welch, que muchos lo beben en vino, pero no está supuesto, dice que ellos están comiendo el cuerpo de Dios y que literalmente lo están comiendo, y en parte sí tienen razón, sí están comiendo en ese momento el cuerpo de Cristo. Yo no te lo niego eso, pero lo que te puedo negar es lo que ellos dicen después, que ya con eso ya son salvos, no tienen que seguir la literatura de la palabra. Cuando el pastor le dijo, esto se tiene que ver simbólicamente, que también es espiritualmente, que no solamente, le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, que lo dice así la palabra, y cuando Jesucristo le está diciendo que hagan esto en conmemoria de mí, la Santa Cena, y cojan el pan y coman de mí, lo está diciendo simbólicamente, espiritualmente, lo que te quiero decir. Ellos no lo quieren coger así. El sacerdote decía, no digas eso es mentira, eso no lo dice ahí en la palabra. Así, gritándole al pastor que estaba allí. Yo me alegro por aquel pastor, Dios lo siga bendiciendo y que siga llevando la palabra. Porque ahí entre cuanto él lo machacaba y le pasaba la voz por encima, porque tenía un altavoz más grande, la bocina más grande, y lo tapaba, él todavía seguía ahí firme, llevando la palabra como es. Porque lo que no entiende el sacerdote, que hay algo más que leer la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo más que leer, solamente leerla, es entenderla, es llevarla en tu corazón, como dice en su palabra, porque muchos, dicen su palabra en Lucas, dice que muchos la podrán ver, la podrán oír, pero no la van a entender. Pero dice Lucas, en Lucas dice que por solamente, y eso es Jesucristo hablando, a través de su corazón la van a poder entender. Y eso es lo que pasa con estos sacerdotes católicos que no entiende la palabra de Dios, que no la está entendiendo con su corazón, quiere entender con lo que pueda leer o lo que pueda oír. Pero si no mora en ti el Espíritu Santo de Dios, de nada podrás leerla, como le pasó a los fariseos. Ellos tenían la ley de Dios y nunca entendieron que el Hijo de Dios iba a venir. Y cuando vino no le creyeron. Y hoy en día estas personas que están entendiendo la palabra erróneamente están pensando que esta forma es que tenemos que llevarla. Cuando se le está hablando espiritualmente, cuando se le está llevando que es un símbolo de Dios, que cuando ese pan de vida que tú te estás comiendo es la palabra de Dios que tú tienes que llevar todos los días en tu corazón, en tu mente. Y el sacerdote le decía, no digas esa mentira, porque eso no lo dice así. Solamente dice que es la carne de Dios. Y sabemos que sí es la carne de Dios. Y aquel que la coma indignamente, cuando le empezó a hablar de esa parte también, decía que eso no refería a pecado. Indignamente es una persona que está en pecado. Eso fue lo mismo que le pasó a Judas cuando, leyendo ayer mismo, cuando Judas quiso comer del pan que ya estaba comiendo. Y uno de los discípulos le dijo, ¿quién es el Señor que va a entregar? Y que ¿dónde estaban ellos en ese momento? Comiendo de la cena de Dios. Y de ahí es donde conmemoramos ese día de la cena de Dios. ¿Y qué pasó con Judas? Ya en Judas tenía en su corazón, dice la palabra bien claramente, que ya él tenía en su corazón ya el deseo de entregar a Jesús. ¿Y cuándo fue? Oye esta palabra, aleluya. ¿Cuándo fue que vino a caer ahí en el momento que él dijo, voy a entregarlo? Cuando comió.
el pan de la cena. Comió el pan de la cena indignamente. Cuando Jesucristo le dijo a aquel que está mojando el pan. Oh, aleluya. Cuando mojó el pan y se lo comió, él le dijo, vete, ya pronto, ya es Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Él lo estaba pensando, pero ahí ya se le dice la palabra. Jesucristo mismo lo dice en Juan. En Juan dice que se le metió el diablo. Señor lo reprenda. Oh, y eso es literal o espiritual. Se le metió el diablo porque comió la cena de Dios indignamente. La primera cena comió Judas indignamente la cena de Dios. Y este sacerdote dice, no podemos coger eso espiritual, tenemos que verlo solamente porque como la palabra de Dios es tan fuerte, es tan que llega a los tuétanos de los huesos y que te hace el espíritu tocar y te hace decir, óyeme, aquí hay algo mal, a eso no le gusta a ellos. A eso cuando el espíritu, la palabra de Dios llega directamente, eso no le gusta a ellos, porque a ellos les gusta seguir en su forma de vivir. Señor reprenda al diablo. ¿Y qué quiero decir? Voy a seguir leyendo la carta. Y le dije, ¿qué te quiero decir con esto? Lees este texto y llega a tu propia conclusión si este texto es literal o espiritual. En Juan 3:3, el que quiera buscarlo, búsquelo. Dice, Jesús le dijo a Nicodemo, esto es Jesús hablándole a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Cómo lo vio Nicodemo? ¿Cómo lo va a ver el sacerdote? ¿Cómo lo vio Nicodemo? ¿Literalmente? ¿O lo tenemos que ver espiritualmente? Vamos a seguir. Voy a seguir leyendo. Esta palabra es espiritual. Y aquí está lo que no entiende el sacerdote. Y el error que está llevando a otros diciéndole que solo lo tenemos que tomar literal la palabra de Dios. Y no como un simbolismo espiritual. Dios nos habla simbólicamente. Si ves los videos del sacerdote, le estoy diciendo a él, si tú te pones a anotarlo, si tú pones a entenderlo, le decía que no tomara la palabra de Dios simbólicamente. Y le decía al pastor que no explicara en forma simbólica espiritual. Él no le decía espiritual, solamente no diga simbólicamente, que es un símbolo, que no. Pero como como sé que la palabra espiritual hay que poner simbólica espiritual. Si lees este texto en Juan 3:3, entenderás que Jesús no estaba diciendo a Nicodemo que vuelva al vientre de su madre, que eso fue lo que pensó Nicodemo rápido. Nicodemo dijo, pero espérate, lo cogió literal, pero ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Perdón. ¿Cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Porque lo cogió literal. Cuando Cristo le quiso decir espiritualmente esto, entenderá que Jesús no estaba diciéndole a Nicodemo que vuelva al vientre de su madre, sino que naciera de nuevo a través de su Santo Espíritu. Y esta predicación yo la llevé los otros días, que decía del viento que va y sopla, era de esto de Nicodemo. Fíjate qué cosa, alabado Dios. Mira, el viento ahora da de dónde viene y dónde va, no lo veo, pero él viene. Y así es que le decía a Nicodemo. ¿Lo tenía que tomar literal Nicodemo? ¿O lo tenía que tomar espiritual? Con todo y eso, Nicodemo no lo entendió. No lo entendía. Aleluya. Aleluya, gloria sea tu nombre. Dice, entenderás que Jesús no estaba diciendo a Nicodemo que vuelva al vientre el vientre de su madre, sino que naciera de nuevo a través del Espíritu Santo. Pero esto podrás entenderlo, y aquí le explico a mi amigo, le explico por cuál es la razón que no entienden. ¿Por qué es la razón que este sacerdote no entiende? Dice, pero no podrás entenderlo si no dejas que sea el Espíritu de Dios que nos enseñe su palabra.
y no hombres. Porque hay muchos que, no solamente en el católico, sino en los protestantes, en los evangélicos, que están en la misma forma, en el mismo camino, porque solamente oyen lo que dicen allí al frente y no cogen la palabra de Dios y la abren y le piden a Dios directamente. Dice: Padre Celestial, Espíritu Santo, ayúdame a entender esta palabra. Pero lo cogen, muchas veces la leen como papagayo y la cogen como una historia solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Lee la palabra, le dije, pero esto no podrás entenderlo si no dejas que sea el Espíritu Santo que nos enseñe su palabra. Leer la palabra no es sabiduría de hombres, le dije, es sabiduría del Espíritu Santo. Eso viene del Padre Celestial. Es cuando usted habla su Biblia en su hogar. Es como que si Dios te estuviera ahí de frente. ¿Ves que simbólicamente? Mira, y ahí te puedo decir que Dios está ahí. Cuando la palabra te está hablando, Dios está ahí en el momento. Es que lo que tú tienes que poner y decirle a su Santo Espíritu, hazme entenderla. Aleluya. Y si tú le permites que Él viva en ti, perdón, vamos a leerlo otra vez. Leer la palabra no es sabiduría del hombre, es sabiduría del Espíritu Santo. Y si tú no le permites que Él viva en ti, nunca, pero nunca entenderás su palabra. Si el Espíritu Santo, mi amigo, mi hermano y todo aquel que esté oyendo esta palabra, esta carta que le mandé a mi buen amigo, nunca lo entenderás. Nunca la podrás entender. La palabra, y seguirás en el error de hombres como este sacerdote. Entonces le puse un texto. Dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo, incluyendo a los católicos, ahí incluyo a los católicos, incluyo a los protestantes, a los evangélicos, a todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo. Mi pueblo parece por falta de conocimiento. Pero el Señor le dice: y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Mira lo que dice. Y no le está hablando solamente al sacerdote, le está hablando a todo aquel que se va en contra de la palabra. Por haber olvidado la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La palabra de Dios. Por de querer solamente entender lo que tú querías entender. El dulcecito, pero no la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Por esto, le dije, el sacerdote no entiende esta palabra sobre el pan de vida, que es Jesús, como dice en Mateo 4. Nos da el Señor nos da un relato en Mateo 4. Fue tentado por el diablo. Y en el versículo 4 dice: Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús claramente nos dijo que de igual manera como vivimos del pan físico, debemos vivir de la palabra de Dios, que es nuestro pan espiritual. Nuestro pan espiritual es la palabra de Dios. La estamos cogiendo literal, la estamos cogiendo como si fuera un bollo de pan cuando vamos al supermercado o a la panadería y comemos el pan, o cuando vamos a la Santa Cena y ya aquí se quedó esto y seguiré pecando y seguiré adulterando y seguiré robando y seguiré maldiciendo y seguiré en la borrachera y seguiré en todas las cosas que el diablo quiere que uno haga. Eso no, Dios no quiere eso, que tú sigas. Dios quiere que cambie tu corazón, porque el pan de vida es Él y es su palabra. Cuando Él dice yo soy el pan de vida, lo que está diciendo es su palabra. Cuando Él está diciendo yo soy el pan de vida, come de mí, está hablando de su palabra. Y lo está diciendo simbólicamente para que tú entiendas que no es por el hombre, no es por nada otra cosa, es por Él, por Él. Entiéndelo, mi hermano y amigo.
Pero la enseñanza que el sacerdote quiere llevar, literalmente, que por solo que coma el pan en la Santa Cena, ya con esto será salvo. Ya para él, para los católicos, para estas personas, ya está salvo. Ya yo comí ese pan porque ese era el pan directamente de Cristo, porque ya aquí ya me lo comí, como está, ya lo tengo. Ay, papá. Ya seré salvo, pero voy a seguir adulterando, voy a seguir bebiendo, voy a seguir en la homosexualidad, voy a seguir en la idolatría, rezándole a cuantos santos hay, a cuantas vírgenes hay. Ay, aleluya. Y dice, aleluya, porque seré salvo. Y no tendré que seguir nutriéndome de su palabra. Él le decía allí a aquellos claramente, no es necesario de seguir su palabra. Cuando el pastor le decía, oye, por la palabra de Dios es la que nosotros nos nutrimos, por la palabra de Dios es la que nosotros estamos vivos espiritualmente, porque estamos aquí, pero aquellos están muertos, pero espiritualmente Él nos vivió, aleluya, estamos vivos nuevamente, salimos del pecado, salimos de la inmundicia, salimos del pecado de la idolatría, salimos de toda la inmundicia de este mundo. Cuando esta palabra lo que quiere decir es ser hacedores de ella cada día, todos los días buscarla, todos los días leerla, todos los días llevarla en mi corazón, todos los días que sea mi testimonio para todo aquel que me vea, que vean a Cristo Jesús en mí. Siempre haciendo su voluntad y no la mía. Alabado Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y no la mía. Y de esta forma entenderás que Dios, qué es lo que Dios quiere de mí. Solamente por su palabra. Porque el Espíritu Santo es el que va a morar en ti. La enseñanza del sacerdote católico está escareciendo de lo principal, le dije. El pensamiento, el mensaje, lo que él quería llevar allí, aunque hubiera leído la palabra, estaba escareciendo de algo esencial, que era el Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye, que llega a esta palabra hasta lo más profundo de los tuétanos de nuestros huesos, llega a nuestras mentes, a nuestro corazón. Por eso es que el Señor quiere que esta palabra, en Juan nos decía, no sea por lo que tú veas o lo que tú oigas, sea porque tú lo entendiste en tu corazón. Y él le decía, aquellos no lo van a ver, no lo van a ver. Aquellos fariseos estaban cerrados, estaban sellados por su propia vanidad, por sus propios deseos. Y así están estos sacerdotes católicos y todo aquel que le siguen el error. Alabado sea el nombre de Jesús. Sobre los otros videos, le dije, también están vacíos del conocimiento espiritual, porque no me mandó uno, me mandó como 4. Y seguí mirándolo. Y habló de María. Ahora vamos a hablar de María. Aleluya. Y lo hablo con todo respeto porque a María fue una mujer santa, primeramente quiero decirte. Fue una mujer santa que Dios la usó. Fue el vaso que Dios usó al momento que Dios la vio a ella bienaventurada. Vamos a leerla. Leer la carta que le envié a mi amigo. Sobre María nosotros no la adoramos como los católicos. Solo solo entendemos que fue una mujer santa, que Dios la usó como podría usar o usado a cualquier otra mujer. Ay, pero no diga eso, que es María, la virgencita, que ella es la más santa de todos. No, ese es el problema. Y tú sabes que ese problema lo tienen hasta los mismos evangélicos. Porque la quieren poner muy alto. La quieren poner más alto que a Dios.
No, a María hay que pedirle, hay que inclinarse. Y después dice que no la tienen como a Dios. Mira, a María se respeta lo que hizo. Porque lo que hizo fue a través de lo que dijo, hizo caso a lo que dijo la palabra de Dios. Ella misma dice, yo soy tu sierva, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Ella no se vio como algo grande, ella se vio lo menos. Y haberle usado a ella se sintió agradecida, se sintió, me imagino, como cualquier otra mujer que le hubiera pasado. Se sintió que Dios iba a poner al Hijo unigénito en su vientre a través de su Santo Espíritu. Vamos a seguir leyendo. Lo que le dije a mi amigo. Dios la usó como podría haber usado a cualquier otra mujer, que fuere santa y fuere señorita. Pero en este caso Dios usó a María. Cuando dice bienaventuranza, bienaventurada, es porque fue aventurada, fue bienaventurada. ¿Qué fue lo que Dios puso en su vientre? No fue nada, ninguna cosa, cualquier cosa. Fue al Hijo de Dios. ¿Cómo no le va a decir la bienaventurada? Y que en otro, aquí no se lo puse, pero en el video el sacerdote decía, pero porque como le dice, grandes cosas he hecho en ti, ya, por eso tengo que adorarte, tengo que humillarme, tengo que arrodillarme, tengo que besarte los pies, tengo que hacer todas estas cosas delante de ti, María. ¿Tú sabes qué grandes cosas hizo Dios en María? Fue eso mismo, poner al Hijo de Dios en su vientre. Él lo usó como un vaso, como te usa a ti, como me podría usar a mí, como usó a los discípulos, como usó a Pablo, como a Pedro, como a Jeremías, como a Moisés. Usó un vaso que nos dice la palabra que es un vaso que se rompe, un vaso que es frágil, pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra en ti, Él es el que te va a dar la fortaleza. Alabado Dios, no nosotros. Y dice, porque iba a ser vaso y iba a ser el propósito de Dios. No era el propósito de María, de que Dios usara a María para que ahora la veneren, para que ahora la adoren, para que ahora se arrodillen delante de ella. Cuando el pastor le dijo a uno de ellos, cuando le dijo al sacerdote, perdón, le dijo, usted sabe la historia de cuando él fue se me olvida el nombre, a uno de que Pedro fue y esta persona se le quiso arrodillar y él le dijo, no te arrodilles delante de mí, yo soy como tú, yo soy hombre como tú. María te está diciendo hoy, ella es mujer como cualquier otra mujer, que era pecadora como cualquier otra mujer. Aunque el Señor le dijo santa, como le dice a aquellos que le sirven a Dios, yo me encuentro santo delante de Dios. Si tú le buscas de Dios verdadero, eres un santo de Dios. No un santo que está trepado allí, como le decía, ay Padre, como decía ese sacerdote. Nosotros somos los que tenemos santos, mira lo que ahí están. Él se llenaba la boca de que ellos tenían santos. Sí que lo tienen, y tienen un montón. Y del error de donde lo cogieron. Pero eso es para otro videíto. Porque no me va a dar tiempo. Yo creía que me iba a dar tiempo, no me va a dar. Pero ella no quería que la adoraran. Ella no fue el propósito de eso. De que vinieran a estar adorándola, estar pidiéndole a ella, pidiéndole como he visto la oración de los católicos que dice que ella intercede al hombre, como que ella es la intercedora de Dios y el hombre. Ay, Padre Celestial. Cuando dicen, lo apunté por aquí porque mi mente a veces se me turba.
Mira, dice en 1 Timoteo 2:5, léetelo, búscalo, mi amigo. Porque hay un solo mediador entre el hombre y Cristo, entre Dios, porque hay un solo mediador entre Cristo y el hombre. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Hay un solo mediador entre Cristo y el hombre. En 1 Timoteo lo dice. Cristo Jesús. No dice María, no dice el Papa, no dice los sacerdotes que tú tienes que ir delante de ellos a confesarte. Oh, ese fue otro video. Es que tengo que decirlo rapidito. El último video que envió. Usted sabe que lo que... No pude escribirlo aquí pero lo voy a decir por aquí. Si tú estás oyendo, mi buen amigo, entiende la palabra. Cuando él estaba hablando de ir a un sacerdote, que lo dice en el Viejo Testamento, lo dice para el pueblo de Israel. Aquel tiempo sí tenían que ir a un sacerdote y entregar los pecados a aquel sacrificio que estaba allí. Era a través del sacerdote. Pero ya no. Ya ahora no necesitamos ir a sacerdote. Ya ahora no necesitamos ir al Papa. Ya ahora no necesitamos ir a un pastor. Ya ahora no necesitamos ir a ningún otro lado. A estar diciéndole a ellos, este es mi pecado, perdóname, que sea el intercedor de tú con Dios. No, porque ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo fue el salvador de nuestras vidas. Ya Jesucristo fue el sacerdote. Él es el sacerdote. Él no solamente fue el sacerdote, fue el sacrificio. Fue las dos cosas. Pero como no leen la palabra y no la entienden espiritualmente, se quedarán en el error, entendiendo y cogiendo las costumbres del pueblo de Israel cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que era el sacerdote que iba y llevaba los sacrificios. Dice su palabra de Dios que ahí fue rota la cortina en dos cantos cuando él venció allí en la cruz del Calvario, cuando él ascendió al Padre Celestial. Ya él, mira, ya ahora no necesitamos a nadie entre medio. Ya ahora tenemos que irnos directamente a Él, a Jesús, es nuestro intermediario. Alabado sea el nombre del Señor, no a hombres, aleluya. Pero eso no lo entenderás si no tienes al Espíritu de Dios en ti. Alabado sea el nombre de Dios. Quise llevar eso rapidito. Voy a seguir con lo de María. Así que guardaos bien, ya que no estoy hablando, voy a leer en Deuteronomio 4:15. Así que guardaos bien, ya, esto es Dios hablándole al pueblo de Israel. Mira, oye, ¿desde cuándo el Señor aborrece la idolatría? Desde el principio. Así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, cuando pasaron de Egipto para la tierra prometida, que iban a entrar allá, no habían entrado todavía, estaban dando vueltas, pero antes de eso, lo primero que Dios quiso es hablar al pueblo, y de la forma que lo vieron fue en forma de fuego en el monte Horeb. ¿Qué pasó? Él le dice, alabado sea el nombre del Señor, os he hablado del medio del fuego, no sea que se corrompa y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o hembra. Ahí incluye a María, ahí incluye a Pedro, ahí incluye a todos los santos que tienen por ahí. El Señor no quiere. Y el Señor mismo, Él no quiso que hicieran imagen de Él. Vamos a seguir leyendo. Voy a explicarlo más. A mi bien amigo, Dios aborrece y es abominable para Dios la idolatría. Ni Él mismo, Dios, ni Él mismo no le permitió al pueblo de Israel que le hiciera esa imagen. Y lo primero que le exigió Dios a ellos fue que sacaran toda la porquería de imágenes que tenían, que venían de Egipto con ellos.
Alabado Dios. Que sacare toda la imagen de entre ellos, pero el pueblo de Israel no hizo caso. Aleluya. Como hoy en día los católicos y los sacerdotes que son idólatras. Mira lo que dice su palabra en Jeremías. Oye la palabra. Por tanto, el mal que los hijos de Israel y los hijos de Judá hicieron para provocarme ira. ¿Qué fue lo que le provocaron? Ira. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, ellos me dieron la espalda. ¿Qué le están haciendo hoy en día esos sacerdotes? Dándole la espalda y no el rostro, no se le fueron de frente. Aunque les enseñaba, aunque Dios nos enseña a través de su palabra. Y en aquel tiempo era a través del Torá, de la palabra del Viejo Testamento. No escucharon. Enseñó una y otra vez. Él dice, yo lo repetía y todavía lo está repitiendo. No escucharon ni aceptaron corrección, sino que pusieron su abominación en la casa que es llamada por mi nombre profanada. ¿Cuál era la casa? El templo de Jehová Dios, el templo de Dios que tú estás profanando ahora, mi amigo, mi hermano. Estás profanando tu cuerpo, que ahora somos nosotros el cuerpo, ahora somos nosotros, somos el templo de Dios. Estamos profanando cuando idolatramos, cuando estamos humillados delante de una estatua que pueda tener ojos y no ve, podrá tener oídos y no oye, podrá tener boca y no habla, podrá tener manos y no palpa, y tendrá pies y no anda. Aleluya. Pero así dice la palabra, que así mismo se han puesto los hombres, de la misma forma que las estatuas. Y dijeron, en los lugares altos de Baal, que está en el valle de Mijón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. ¿Qué pasó? Que cuando tú entras con la idolatría a tu hogar, tú estás metiendo en fuego a tu hogar, tú estás metiendo en fuego a tu hija, tú estás metiendo en fuego a tu hijo, a toda tu familia. Estás dañando, estás diciéndole algo, hablándole de idolatría que a Dios no le agrada. En honor a Moloch, lo cual no les había mandado. Dios nunca ha mandado a ti a que tú te pongas a hacer imágenes, a que tú te estés pasando por fuego a tu hija y a tu hijo. Ni me pasó por la mente que ellos cometieran esto. Oh, aleluya, mira, no me había visto. Ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación. Ay, Padre, aleluya. Qué pena, aleluya, para hacer que Judá pecara. Jeremías le dice, oye, ni por aquí pasaba por mi mente que ustedes iban a hacer eso. Aleluya. El pueblo de Israel pusieron en el templo abominaciones de Baal, profanando con sus ídolos. Le puso aquí en la carta. Recuerda que aunque él le dije en la carta, recuerda lo que dice en el segundo mandamiento, que habla de los ídolos. Pero tengo entendido, si no es así, hágamelo en saber, porque he visto que la Biblia católica y la Biblia evangélica le han quitado. A la evangélica tuvieron que quitarle los 6 o 7 libros el nombre se me olvida, que eran libros que no iban a cuenta con esto, con la palabra de Dios. Tuvieron que sacarla porque ahí había idolatría. Por eso es que la Biblia de los católicos lo tienen todavía. Ellos dejaron eso. Pero aquellos santos de aquellos tiempos del canón, como que se dice, se me traba la lengua. Ellos dijeron, esto no va con la palabra de Dios.
La palabra de Dios tú tienes que buscarla, el propósito desde el principio y el propósito de los apóstoles. Y allí hubieron mucha gente que en el tiempo del tiempo de los romanos, cuando se juntó la iglesia santa, la iglesia ¿cómo se llama? Padre Celestial, de los discípulos, se juntó con la iglesia que quiso fundar los romanos, que se llama la Iglesia Católica Romana. Se mezcló lo santo con lo profano y cogieron todos los santos griegos que lo tenían en sus templos y le pusieron nombre de todos los apóstoles. Ay, papá, esa historia, búscala. Eso no está en la palabra, pero en la palabra dice sí, que mezclaron los santos con los profanos. Lo dice en Apocalipsis. Búscalo. Pero la historia, búscala. El hombre, este sacerdote siempre decía, no, que no le hagan caso, que eso no era así, que eso no fue así. Cuando es así, mezclaron los santos con los profanos. Alabado Dios. Y de ahí salieron todos los santos que tú estás en tu casa, en la iglesia, allí que los tienes allí trepados. Esos son los santos que están adorando. Aleluya. Tengo que decir la verdad. No puedo evitar de no decir la verdad. Dice en Jeremías 32, ya leí eso. Dice, recuerda, mi amigo, que el segundo mandamiento habla de los ídolos, pero tengo entendido que la Biblia católica lo quitaron ese versículo, ese mandamiento de 2. Lo quitaron porque para los sacerdotes de aquellos tiempos, oye, no le convenía mantener este mandamiento en la palabra. Y le puse, ¿por qué? Esta es la razón. Porque era un tipo de negocio que ellos tenían. A la vez que el pueblo santo se unió con lo profano, que muchos de ellos se mezclaron, ahí salieron los santos y de ahí salió el billetaje, porque en aquellos tiempos eran vendidos los santos griegos, ahora eran vendidos los santos católicos. ¿Me hago entender? Y eso era un negocio que ellos tenían, que ellos no lo podían hacer, no lo podían cambiar, no lo querían sacar. Iba a ser un negocio para su iglesia. Alabado Dios. Y era un error terrible. Alabado sea tu nombre, Jesús. Porque era un tipo de negocios económicos para la iglesia. Los primeros rollos papiros, óyeme esta palabra, en el Viejo Testamento habla de que no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Ellos al Viejo Testamento le quitaron eso, pero si usted se va al original, a los papiros, dice, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Y habla específicamente de eso. Pero ellos lo quitaron. Ellos dicen, no, que son los protestantes que quitan. No, fueron ustedes, los católicos, los sacerdotes, que quitaron esa parte porque no le conviene. Porque desean que sigan el error aquellos que sigan idolatrando imágenes. Y te voy a leer otros versículos. Y dice lo que dice la palabra de Dios en los 10 mandamientos, en el segundo mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo 22. Búsquese Éxodo 22. No tendrás imágenes delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está allá arriba. Él no quiere que le haga santos. Él no quiere que le haga un Cristo y que lo esté adorando allí, ese Cristo allí. No, Él no quiere que haga una María, no. Dice, de allá arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de aquí. No haga idolatría a los santos de aquí que hay
ni al Papa, ni a aquellos que rápido dicen, no, que ese vamos a ponerle un santo. Cada día sale un santo nuevo. Aleluya. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Mi Dios es celoso. Mi Dios no comparte la gloria con nadie. No con María, no con Pedro, no con José, no con nadie. Ni con el Papa, ni con nadie. Ni con el pastor, ni con nadie. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tú sabes qué es lo que te está queriendo decir el Señor ahí. Que todo aquel que esté idolatrando, están aborreciendo a Dios. ¿No lo entiende así? Eso es lo que quiere decir la palabra. Bien claro lo dice aquí. Aquí le escribí yo. Bien claro lo dice aquí en Éxodo 20. No te harás imagen, ninguna semejanza de las cosas que está allá arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En ningún lado. Más claro que esto, canta el gallo. Cuando te inclinas, aquí estoy yo escribiéndole a mi buen amigo, cuando te inclinas a María, la estás poniendo como que si fuera Dios, aunque no creas que es Dios. Pero a la vez que te inclinaste, como le quiso hacer, no me recuerdo, uno que le quiso arrodillarse frente a Pedro, él le dijo, no te atrevas a arrodillarte frente a mí, yo soy hombre como tú. Así te diría María. Pero como María está descansando, María no está ahí arriba tampoco. María está descansando, como todos los otros muertos están descansando, lo dice bien claro la palabra de Dios. Ella va a ser levantada en el día de que venga el Señor Jesucristo, como cualquier otro hijo de vecino que ha venido a los pies de Cristo. Como Pedro, Juan, mi mamá, mi hermano, todo aquel que ha muerto. Ellos están descansando, ellos no están allá arriba, como dicen muchos. Está descansando, de allá arriba me está velando, mami, cuídame, protégeme. Eso es idolatría si estás diciendo eso. Si estás diciendo a aquellos muertos que ya están descansando, diciéndole, tú estás allá arriba, cuídame, porque tú estás allá y yo sé que tú me cuidas de allá arriba, en vez de pedirle a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Cuando tú te inclinas a María, la está poniendo como si fuera Dios, aunque tú no lo creas que es Dios. Dios claramente dice que es celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. En Éxodo 34:14 dice, pues no adorará a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y no es un celo como el celo que le dan aquí a la gente. Es un celo que llora a Él. Él llora porque Él dice, yo soy tu creador y tú estás creyendo a lo que yo creí, lo que yo creé. Creé a María y tú la estás adorando en vez de creer en mí, adorar a mí. Él nos dice a nosotros, yo yo hice a María, hice a Juan, hice a todos los discípulos y a ellos son los que lo están adorando. Ay, Padre Celestial. Pero como no puedes leer, le dije a mi amigo, pero como no puedes leer en la Biblia católica el segundo mandamiento, podrás leer todos los otros versículos que hablan sobre la idolatría. Y le dije, mira, ya que no está ese ahí, si tú tienes una Biblia así, sí, pero si tienes la Biblia Reina Valera, la va a ver, o otro tipo de Biblia, va a ver el segundo mandamiento, pero específicamente la Iglesia Católica quitó ese, a la Biblia de ellos. Y yo le estoy diciendo, pues si no lo puedes ver ahí, ponte a leer la palabra de Dios, porque lo verás en otros. Esos no lo pudieron sacar. Esos no lo pudieron sacar, lo dejaron ahí. Porque si no van a tener que sacar casi toda la mitad de la palabra, porque la palabra de Dios es la mayoría esa. Es lo que habla eso, no sea idólatra.
En Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Oye, Él no compartirá con ídolos tallados, Él no quiere. Si tú tienes una virgencita en tu hogar, si tú tienes un San Mateo o un San Pedro allí, sácalo. Sácalo. Dios no comparte su gloria con nada de eso, mi hermano. Amigo, de corazón te lo digo, con mucho respeto. Tú sabes que el testimonio de mi mamá que vio, el primer testimonio que ella vio fue con su abuelita. Y te lo quiero compartir rapidito aquí. ¿Tú sabes cuál fue? Su abuelita estaba enferma. No podía ni levantar las manos. Estaba de cama. Y llegaron unos aleluya, como le dicen muchos. Llegaron unos aleluya llenos del Espíritu Santo de Dios a su hogar en aquellos tiempos. Te estoy hablando los tiempos 40, yo me imagino que era. Llegaron aquellos aleluya, llenos de fuego. Cuando te digo lleno de fuego era el Espíritu Santo de Dios. No era que estaban brincando y saltando. Es que llegaron y hablaban la palabra como es debido. Alabado Dios. Y cuando llegaron aquellos aleluya, le dijeron a aquella ancianita que estaba de cama, y ella chiquitita la estaba mirando de lejos. Alabado Dios. Le dijeron, ¿usted quiere ser sana? Y ella dijo, haga usted lo que usted quiera, algo así le dijo, haga usted lo que usted... le dijo, usted va a tener que retirar todos esos santos que están ahí. Va a tener que sacar todos esos santos que están por ahí. Hay que recogerlo y sacarlo de aquí, porque eso es lo que está condenando. Eso no le dijeron así, pero eso es lo que está condenando hoy en día a las hogares. Pero le dijeron, hay que sacarlos. Y cuando los cogieron, le echaron un saco, todito, y se lo sacaron para afuera. Le dijeron ahora, le oraron por ella, le dijo, levante la mano. ¿Usted sabe lo que sucedió en ese momento? Levantó la mano. Levantó sus manos que no las podía levantar. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Porque ella creyó. Porque no se quedó con ese error. Y ese fue el primer testimonio de mi mamá. Y eso le siguió ahí comiendo y comiendo en ella. Viendo que, y ella no vino a los pies de Cristo así. Ella tuvo muchos bajar y subidas. Mi madre fue sanada del cáncer, del seno. Mi madre tuvo muchos testimonios glorificando a Dios. Qué lindo es mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice en Deuteronomio 27:15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de manos de artífices. Abominación son todo tipo de santos que tengan por ahí, de toda idolatría, de todas las imágenes. Eso es abominación. En Salmo 115, 4:8, los ídolos de ellos son plata y oro. Eso es lo que se ve hoy en día en las iglesias católicas. Obra de manos de hombre, no es obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante, oye lo que te dije, semejante a ellos son los que lo hacen y los que los tienen y los que lo adoran. Son semejantes a ellos. Y cualquiera que confía en ellos, cualquiera que tenga una imagen así eres tú igual que él, que es su imagen. Tendrá boca. Porque ¿qué es lo que te está queriendo decir? Tú no estás llevando la palabra de Dios como es. Tú no estás oyendo la palabra de Dios como es. Tú no estás viendo lo que Dios quiere contigo. Tú no estás andando en los pasos de Dios. Tú no estás tocando la gente que necesita tocar. Porque son iguales que los ídolos. Mira que el Señor nos advierte que no queramos oírle, le dije a mi amigo. La idolatría es obra de la carne
en Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne son, y aquí hay otro tipo de pecado, pero incluye la idolatría. ¿Cuáles son los tipos de las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sexualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, enojo, rivales, disensiones, sectarios, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no, oye, no te vista que no va, no te vista que no va, no heredarán el reino de Dios. Todo aquel idólatra y todos los tipos de pecados que están aquí, si tú lo estás haciendo, pero aquí yo estoy hablando específicamente de la idolatría, no heredarás el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Lo cogemos literal o lo cogemos espiritual? Aquí, cógelo literal. Aquí cógelo literal, papá. Como decía el sacerdote, así él burlándose del pastor. Pero yo me alegro por ese pastor que se tuvo firme allí y llevó la palabra como quiera. Alguien tuvo que oír la palabra verdadera. Hay camino que el hombre le parece, y le dije a lo último, a mi buen amigo, hay camino al hombre que le parece derecho, como los que están pensando hoy en día ese sacerdote y todos los que están en esa iglesia católica y los que están en la iglesia, esta iglesia que de budistas, esta es iglesia de los hindúes que tienen tantos santos, no solamente la iglesia católica, sino los hindúes, los budistas, todo lo que conlleve santos, los brujos, los hechiceros que están llevando brujería y teniendo santos, aleluya. Todos aquellos y todo evangélico, no lo puedo separar, y todo evangélico que tenga su pastorcito o su evangelista o su bien cantante como idolatría, no heredarán el reino de los cielos. Porque hay caminos que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso lo dice en Proverbios 14:12. Y aquí voy a dejar esta carta que le escribí a mi bien amigo. Me vino el pensamiento de hacerlo así, porque así era que Pablo, Pedro y todos ellos llevaban cartas a otras iglesias para que entendieran lo que quería decir la palabra. Dios le bendiga a todos, a mi bien amigo. Yo espero que tú hayas entendido. No lo te coja como ofensa, sino quiero con amor que te amo y amo a todo aquel que pueda oír esta palabra y el amor que Dios me da a mí para ti. Que tú salgas del error. Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra. Una predicación carta, como así hacía Pablo, Pedro y todos aquellos, Juan, que llevaban carta a aquellos que tú querías que entendieran tu palabra. Yo te pido por todos aquellos que oigan, que entiendan, que dejen que tu Santo Espíritu sea el que los redarguya, el que les toque a sus vidas, que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, que no entiendan por sus ojos, que no entiendan por sus oídos, que entiendan por su corazón. Así lo dice Juan, porque los ojos están cerrados y sus oídos están cerrados, pero su corazón ábrese, Señor. Que ellos entiendan, Padre, que si lo oyen por la fe, que sea por el oír, sí, pero que cuando lo oigan, que eso entre profundamente a sus vidas y que sean salvos a través de tu palabra. Porque lo único más verdadero de aquí de tu palabra es que sean salvos. Aleluya. Que salgan del error, que salgan de la esclavitud, de la idolatría. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno.